bendiga, hermanos, amigo que nos acompaña hoy. Es un día muy especial para nosotros. Una vez más tenemos la oportunidad de alabar el nombre del Señor Jesús, de poder recibir su palabra. Yo quiero invitarte a que puedas acompañarme a leer unos versículos del Salmo número 95. Salmo número 95, y vamos a leer el versículo número 6, 7 y una parte del 8. La palabra del Señor dice así: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Amén. Yo quiero esta mañana dejarte esa palabra. Si hoy tú, hermano, amigo que nos ves, el Señor toca tu corazón, no lo endurezcas. Deja que su palabra pueda traer esa agua que refrescará tu vida y que la cambiará por completo. Te invito a que cerremos nuestros ojos esta mañana y oremos al Señor. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estar presentes hoy, Señor. De poder, Dios mío, estar en este culto virtual para adorarte y exaltarte. Señor, sabemos que las dificultades de este mundo, Señor, están a todos lados, oh Padre Santo, y en todo momento. Pero también sabemos que somos pueblo tuyo, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro Padre, Padre Santo. Y ahora pedimos que tu presencia se derrame en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones y que nuestros corazones estén atentos a tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control de nuestras vidas este día y que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Hermano, amigo, ahí donde tú te encuentras, toma un tiempo, adora al Señor. Levanta tus manos, cierra tus ojos y recibe lo que el Señor ha traído para tu vida esta mañana. Cubre mi mente, Señor, con tus palabras de amor. Enséñame a meditar en tu justicia y verdad. Que el escudo de la fe me proteja de todo mal para el diablo resistir. Haz que él tenga que huir. Dios, en tu presencia quiero estar. Eres el camino de verdad. Solo en ti yo quiero hoy andar. Sosténme en tu verdad. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad, para llevar tu gloria, el evangelio de paz. Hermosos son los pies que anuncian la paz. Anunciaste la paz, sí, Señor. Cubre mi mente, Señor, con tus palabras de amor. Enséñame a meditar en tu justicia y verdad. Que el escudo de la fe me proteja de todo mal para el diablo resistir. Haz que él tenga que huir. Ah, ah, ah. Dios, en tu presencia quiero estar. Eres el camino de verdad. Solo en ti yo quiero hoy andar. Sosténme en tu verdad.
ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad, para llevar tu gloria, el evangelio de paz. Hermosos son los pies que anuncian la paz. La, 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 la. Ven con tu amor, Señor Jesús. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad. Quiero ser como tú, vestirme en santidad, actuar con rectitud, seguro en integridad. Queremos ser más como tú, Señor. Vivir en integridad, desarrollar en nosotros el carácter de Jesús. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por pagar el precio en la cruz. Por amor. Dejaste a ti mismo, tomando mi lugar, pagando en la cruz toda mi maldad. No dejaste de ser Dios, pero dejaste tu reino. Tú siendo rey fuiste siervo fiel. Dios justo y con poder, me invitaste tu vivir para morir por mi vivir. Dios de misericordia, digno de toda gloria, alabado y exaltado en cielo y tierra. Tu sangre has derramado y lavaste mis pecados en la cruz por la promesa de darme la vida eterna. Tomaste mi Te negaste a ti mismo, tomando mi lugar, pagando en la cruz toda mi maldad.
la cruz por la promesa de darme la vida eterna. Me diste la vida eterna. Me compraste por amor, Jesús. Pagaste mi lugar. Oh. Fue tu sangre derramada en aquella cruz que me dio la salvación. Tú me diste libertad, Señor. Por amor a mí, por amor, tu inmenso amor, Jesús. Tan grande es tu amor, Señor, que no puedo estar fuera de ese amor. Es tan alto que no puedo estar arriba, tan bajo que no puedo estar por debajo de ese amor. Es un amor inagotable. Es un amor alcanzable para nosotros. Es ese amor que como un manto cubre multitud de errores. Es ese amor que nos invita a venir a tu presencia, a adorarte, a exaltarte. Es ese amor que entregó a su Hijo en la cruz para darnos libertad, para darnos la posibilidad de venir ante tu presencia y decirte: Abba, Padre. Abba, Padre, te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, que te entregaste a ti mismo para darnos libertad. Digno eres, oh Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Misión Cristiana Elim, aquí en Bruselas. Les damos bienvenida a este culto virtual y a este momento de meditación de la palabra del Señor, deseando que podamos seguir siendo bendecidos por el conocimiento de la palabra, podamos seguir creciendo en la fe, podamos seguir desarrollándonos espiritualmente y que sobre todo podamos formar parte de la iglesia de esta manera, como nos está tocando hacerlo en este tiempo, cumpliendo de esa manera con ese mandato del Señor de no dejar de congregarnos, de estar reunidos aún en el Espíritu. Podemos nosotros participar de estos momentos y adorar a Dios y meditar en la palabra del Señor. Así que deseo que realmente Dios pueda bendecir grandemente su vida. Y como parte de esa bendición, nosotros encontramos que meditar la palabra es una de ellas. Vamos entonces a poder seguir el estudio del Evangelio de Marcos y vamos a hacerlo en el capítulo 9, versículo 14 al 32, que es una porción un tanto extensa, pero que tiene una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. Así que vamos a leer entonces el capítulo 9, versículo 14 al 32, que dice lo siguiente. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos.
¿Cómo que sí puedo? Para el que cree todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre al muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Amén. En este momento del relato de Marcos, prácticamente nos encontramos a la mitad del evangelio, de este evangelio que escribió Marcos, valga la redundancia, y el enfoque que nosotros vemos en el ministerio del Señor Jesús toma una dirección diferente. 2 detalles interesantes nos llevan a poder concluir de esta manera. En primer lugar, podemos ver cómo la primera mitad del Evangelio de Marcos está llena de relatos en los cuales podemos observar una gran cantidad de milagros que Jesús lleva a cabo, mientras que en la segunda parte del Evangelio de Marcos nosotros vemos cómo el relato de los milagros va disminuyendo poco a poco. Y el segundo detalle es de que los milagros que nosotros vemos que Jesús lleva a cabo en la primera parte del Evangelio de Marcos tiene como objetivo el poder demostrar su poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los demonios. Pero en la segunda mitad, básicamente el objetivo que tiene Jesús es el poder preparar a sus discípulos para lo que pronto Jesús iba a sufrir o lo que iba a vivir y la manera como ellos tenían que actuar o reaccionar. Entonces, dentro de muy poco tiempo Jesús ya no estaría con ellos. Y por lo que nosotros hemos visto hasta ahora, es evidente que los discípulos no estaban preparados como debían de ser. No habían aprendido lo que debían de aprender, no confiaban en Jesús de la manera como debían de confiar. Y lo que realmente Jesús quería es que ellos que aprendieran a enfrentar las diferentes situaciones que vendrían en el futuro en el momento que Él no estuviera con Él. Porque hasta el momento su vida había tenido el respaldo del Señor, había tenido la presencia de Jesús. Habían sido testigos de grandes milagros, habían oído la gran sabiduría de su Maestro, pero llegaría el momento en el cual Él ya no estaría con ellos y tendrían que empezar a caminar solos. Y la gran lección que nosotros encontramos en este pasaje es una gran lección de fe, de vida de fe que Jesús les enseña a sus discípulos. Ahora, como lo hemos visto en las 2 últimas semanas, Jesús ha estado en la montaña y se ha transfigurado en presencia de 3 de sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo. A ellos les reveló su gloria, les dio a conocer su deidad, no solamente mostrarles que Él era un hombre como ellos, sino que al mismo tiempo era Dios. Pero vemos nosotros que después de este relato, aparece este incidente que nosotros estamos considerando. Ahora, es muy interesante poder notar de que los evangelios sinópticos, es decir, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, unido a este evangelio de Marcos, narran el mismo acontecimiento, los mismos acontecimientos. La diferencia es de que el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos, en el capítulo 17 de Mateo y el capítulo 9 de Lucas, los relatos son muy breves, mientras que ahora en el evangelio de Marcos el relato es mucho más extenso, hay mucha más información que Real Marcos está mencionando, y esto en gran parte se debe al hecho de que, como ya lo hemos mencionado en un momento, Marcos recibe la información o el contenido de su evangelio de parte de Pedro,
quien fue testigo presencial de lo que había ocurrido. Entonces, vemos cómo realmente este pasaje tiene un poco más de información que los otros evangelios, en el Evangelio de Marcos, pero también hay algo que en algún momento vamos a resaltar de los otros evangelios. Ahora, en el versículo 14 nosotros leemos lo siguiente: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Ahora, el pasaje menciona que cuando Jesús, Pedro, Juan y Jacobo bajaron en la montaña, se encuentran con una intensa disputa que se estaba llevando a cabo entre los maestros de la ley y los discípulos, o los 9 discípulos que habían quedado. Ahora, según el versículo 15, vemos que en medio de la disputa Jesús está regresando, lo hace de manera inesperada, y Marcos nos dice que tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. O sea que dejaron de lado esa disputa que estaban teniendo, tanto los discípulos como la multitud, todas las personas que estaban presentes en ese momento corrieron para saludar al Señor Jesús. Y en ese momento vemos cómo realmente Jesús lanza una pregunta queriendo saber qué es lo que estaba ocurriendo. Ahora, antes de continuar con el texto, tenemos que entender qué es lo que está pasando. Y es de que en esta disputa que hay, y que se mencionan los maestros de la ley, era algo que realmente le va a dar va a ser la base sobre la cual se va a desarrollar este acontecimiento para poder enseñarle a sus discípulos algo que realmente era muy importante para sus vidas. Ahora, los maestros o expertos de la ley judía que están presentes en este relato, básicamente están presentes en casi todo, estuvieron presentes casi todo el tiempo del ministerio del Señor Jesús. Y como nosotros sabemos, junto con los fariseos, lo que ellos buscaban era pruebas para poder condenar a Jesús, para poder acusar a Jesús. Ellos querían encontrar una falla, ellos querían encontrar algo que realmente pudiera tener base para poder acusarlo. Y en este momento encuentran una oportunidad valiosa, maravillosa para ellos, al ver que los discípulos de Jesús no podían expulsar el demonio en la vida de este muchacho. Una situación que fue humillante para los discípulos, una situación que realmente tuvieron que pasar y es muy probable que estuvieron discutiendo con respecto a no solamente el respaldo que ellos tenían como discípulos de Jesús, sino también el respaldo de Jesús. Ahora, lo que nosotros vemos en el versículo 16 es de que Jesús le pregunta a sus discípulos qué le están discutiendo con ellos. Pero antes de que ellos pudieran responder, nosotros leemos en el versículo 17 cómo un hombre que sale dentro de la muchedumbre interviene y le dice al Señor: Maestro, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. O sea que Jesús pregunta qué es lo que están discutiendo con los maestros de la ley y los discípulos no responden nada. Probablemente porque fue muy rápido la manera como este hombre intervino, pero también cabe la posibilidad de que los discípulos no quisieron responder nada por la vergüenza que sentían. Vergüenza por la situación que estaban enfrentando y probablemente porque delante de la gran muchedumbre estaban perdiendo la argumentación bíblica que ellos podían tener o la discusión que ellos estaban teniendo. Muy probablemente por eso quedaron callados, pero lo que nosotros vemos es de que el Padre interviene y le dice qué es lo que le estaba pasando. Es el caso de un hombre desesperado que había llevado a su hijo para que realmente Jesús pudiera hacer algo. Pero lo que nosotros vemos es que cuando él llega, se entera de que Jesús no está ahí, así que ve a sus discípulos y les dice que por favor lo ayude. Ahora, en el relato del Evangelio de Mateo, nos dice que este hombre se arrodilló ante Jesús. Y no solamente se arrodilló, sino que lo llamó Señor. Algo que demuestra que de una u otra manera él creía en Jesús. Tenía la esperanza de que Jesús hiciera algo por él, por su hijo que estaba sufriendo. En el Evangelio de Lucas
se menciona de que este muchacho que el padre trae y que estaba endemoniado, poseído por un demonio, era su hijo único. Así que era un cuadro muy difícil para este padre, una situación muy terrible. Y él acude a Jesús teniendo la esperanza de que realmente algo pueda ocurrir. Ahora, a partir de los síntomas que Marcos está describiendo en este pasaje, muchos han llegado a la conclusión de que el hijo de este hombre padecía de alguna enfermedad. Es verdad que los síntomas demostrados por este muchacho pueden ser asociados a algún tipo de desorden cerebral que pueda tener alguna persona, pero el padre es claro al mencionar que su hijo estaba poseído por un espíritu. O sea que el problema no era un problema de enfermedad genética o un problema de enfermedad adquirida, era un problema espiritual. Este muchacho estaba poseído por un espíritu demoníaco. Es más, el padre añade en el pasaje de que cuando el demonio que lo poseía controlaba sus facultades, el chico no podía ni hablar, ¿cierto? O sea que no podía hablar por causa de el daño que el demonio le hacía. Y continúa diciendo de que también ese muchacho tenía un comportamiento autodestructivo, porque en el momento que el demonio lo poseía, el muchacho se lanzaba sobre el fuego, se lanzaba sobre el agua, que era algo que era muy, 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 muy difícil, muy triste. Al final del versículo 18 leemos la conclusión a la cual este padre angustiado llega y le dice: les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. O sea que al no encontrar a Jesús, al que primeramente este hombre vino a buscar, se acerca a los discípulos teniendo la esperanza de que realmente ellos lo pudieran ayudar, pero nosotros vemos cómo los discípulos no tenían nada que ofrecer, no pudieron hacer nada para poder ayudarlo. Ahora, téngase en cuenta de que en el capítulo 6 de este mismo Evangelio de Marcos, nosotros leemos el relato cuando Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2 para que lleven a cabo la misión de evangelizar y predicar la palabra, las buenas nuevas de salvación. Entonces, pero en ese momento Jesús les dio autoridad para que expulsaran demonios. Y no solamente para expulsar demonios, sino también para sanar enfermos. Entonces, es muy probable que el padre de este muchacho haya sabido de que en algún momento atrás, en el pasado, los discípulos de Jesús habían recorrido algunas regiones de Galilea, predicando la palabra del Señor y llevando a cabo también milagros. Entonces, no era raro de que este hombre le pidiera a los discípulos de que por favor lo ayudaran, pero lo que nosotros vemos es de que ellos no pudieron hacerlo. En esta oportunidad no lo lograron, no pudieron. Nuevamente regreso al detalle que mencioné hace un instante, y es que los maestros de la ley estaban presentes, ¿cierto? Y ellos estaban deseosos de ver un paso en falso, no solamente de parte de Jesús, sino también de parte de sus discípulos. Y ese fue el momento esperado por ellos, ¿cierto? Seguramente ellos estuvieron presentes en el momento que este hombre trae a su hijo y le pide a los discípulos que por favor lo ayuden y que expulsen el demonio que había en él. Y al ver que ellos o que los discípulos no pudieron hacer nada, los maestros de la ley inmediatamente se enfrentaron a ellos, los humillaron, comenzaron a discutir, y los discípulos probablemente muy torpemente comenzaron a defenderse, pero la realidad era de que ellos no habían podido hacer nada. Ellos habían fracasado en este momento de poder ayudar a la persona, y lo habían hecho frente a una gran cantidad de personas. Ahora, la respuesta de Jesús a esta situación es una respuesta de fastidio, de enojo, de decepción. Porque en el versículo 19 nosotros vemos cómo dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, dice. Entonces, al leer esta exclamación que dice: generación incrédula, surge la pregunta a quién se estaba dirigiendo Jesús, ¿cierto? Porque había muchas personas en este momento. Y ya Jesús en su momento había dicho de que Israel básicamente era una generación de gente incrédula.
Entonces, podríamos tranquilamente nosotros concluir pensando de que Jesús está dirigiendo a toda la multitud, a todas las personas que están reunidas en ese momento, que básicamente no demostraban fe en Jesús. Pero lo que nosotros podemos ver por el contexto del pasaje y por lo que Jesús está llevando a cabo en la vida de sus discípulos es que estas palabras van dirigidas directamente a ellos, ¿cierto? O sea que Jesús está llamando a sus discípulos generación incrédula. Y básicamente lo que Jesús les está diciendo es que ellos no eran diferentes del tipo de personas de esa generación. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Les está diciendo ustedes son hombres sin fe. Y los está incluyendo en la misma condición que todos sus contemporáneos. O sea que básicamente Jesús está expresando su desagrado hacia ellos por la falta de fe que estaban manifestando. Ahora, lo más trágico en esta historia no es tanto la condición del muchacho, que es muy triste. Lo más trágico tampoco es la condición del padre de este muchacho o de la madre o de la familia, que no es mencionada, pero que también debía acompañar en este dolor, este sufrimiento constante al ver cómo este chico vivía o el tipo de vida que llevaba. Lo más trágico en este pasaje es la falta de fe que los discípulos demuestran en este momento y que lleva a Jesús a llamarlos hombres sin fe, ¿cierto? O generación incrédula. Y no solamente eso, sino que Jesús dice ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y esa frase refleja una mezcla de, como lo dije, de enojo, de fastidio, de decepción, pero al mismo tiempo de tristeza. Y de tristeza por la continua dureza del corazón de parte de los discípulos, que después de tantas veces como Jesús de manera repetida les ha estado hablando, les ha demostrando quién es y qué es lo que podía hacer, ellos continuaban no creyendo, no confiando en Él. Debe de ser muy triste, como lo es también para nosotros, es que las personas más cercanas no confíen. Que las personas que están más cerca de nosotros duden de lo que nosotros podemos hacer o el tipo de personas que nosotros somos. Y pienso de que realmente lo que Jesús experimentó en este momento también fue lo mismo. O sea, los discípulos, que eran las personas más cercanas, que habían llegado a creer que Él era el Mesías, lo habían confesado con sus labios de que Él era el Mesías, habían recibido esa revelación de parte de Dios. Ellos no creyeran en su nombre, no creyeran en la autoridad que Él les había delegado para que expulsaran demonios, para que hicieran milagros. O sea, el problema era su falta de fe, ¿cierto? Habían confiado antes, pero en este momento ya no confiaban. No demostraban su confianza. Poco a poco su fe fue decayendo. Y eso es lo que realmente Jesús está llamando la atención. Ahora, reitero nuevamente, Jesús ya no estaría pronto con ellos. Así que esta era una buena oportunidad para los discípulos de poder demostrar que ellos podían también hacer la obra de Dios, servir a Dios, anunciar las buenas nuevas del Evangelio, teniendo el respaldo de Dios. Pero lo que nosotros vemos es que lamentablemente no fue así. Ellos fracasaron. Es por eso que Jesús le dice, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Ya pronto yo voy a partir, ya les estoy diciendo de que pronto voy a ser entregado en manos de hombres y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Jesús les está diciendo lo que va a pasar, pero ellos no terminan de entender, y es por eso que uno entiende las palabras de Jesús, las exclamaciones de Jesús cuando dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿cuánto tiempo estaré con ustedes antes de que aprendan a confiar en mí? O sea, ¿qué más pruebas puedo darles a ustedes para que sigan confiando en mí, para que mantengan su confianza en mí? Para que crean que la autoridad que yo les he dado antes es una autoridad que no se las he quitado, se las he delegado. Y que solamente por la fe y confiando en mí, en la autoridad que yo les he dado, ustedes pueden hacer esto con facilidad. Entonces Jesús pregunta eso, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas veces nos hemos sentido así nosotros? ¿Cuántas veces hemos tenido que enfrentar a personas
que han acudido a nosotros en busca de ayuda y que han estado pasando por momentos muy difíciles, muy terribles. Y tenemos que reconocer de que no hemos podido ayudarlos, de que no hemos tenido nada para ofrecerlos. Es muy fácil decirle, mire, lo que usted necesita es confiar en Dios. Lo que usted necesita es buscar a Dios. Pero en realidad ese tipo de consejo no es tanto para la persona. Cuando un cristiano no puede llevar a cabo la obra de Dios y no puede tener el respaldo de Dios para llevarla a cabo, entonces esas palabras van dirigidas a él. Porque en realidad somos nosotros los que tenemos que seguir confiando en Dios. Somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios en oración, porque la gente tiene necesidad y nosotros tenemos reputación de que realmente Dios los puede ayudar a través de nuestras vidas. Esa es la realidad. Entonces es un fracaso cuando realmente las personas vienen en busca de soluciones y los cristianos no tenemos nada para ofrecerles. Entonces lo digo, nosotros tenemos la reputación de que tenemos el respaldo de Dios para hacer su obra, para ayudar a los necesitados. Pero cuán triste debe ser para Dios el darse cuenta que muchas veces las personas vienen en busca de ayuda y no tenemos cómo ayudarlos por nuestra falta de confianza en Él, por nuestra falta de fe. Porque nuestra manera de vivir no se diferencia en nada a la generación incrédula que nos rodea. Porque muchas veces nuestra vida no se diferencia de lo que realmente es la vida de aquellos que no conocen a Dios. Qué triste cuadro, qué triste realidad, que es la que nosotros encontramos en este pasaje y en la cual probablemente también se encuentra en nuestra vida. Ahora, el pasaje continúa diciendo, o mostrándonos que Jesús toma el control de la situación y Él dice, tráiganme al muchacho. En el versículo 20 dice, así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Ahora, lo que llama la atención de este versículo es ver cómo el demonio sabía quién era Jesús y lo que le iba a suceder dentro de un muy breve momento. Entonces, enseñarle temor a Jesús, lo que hace este demonio es básicamente llevar a cabo un último ataque contra la vida de este pobre muchacho. Y dice que le provocó una convulsión muy violenta, ¿cierto? Pero Jesús está presenciando ese cuadro, está presenciando esa manifestación demoníaca e inmediatamente voltea y le pregunta al Padre, ¿desde cuándo o cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y fíjese que es muy interesante esa pregunta que Jesús hace, porque Jesús en este momento no está buscando información sobre la vida de este muchacho, porque en su sabiduría y en su omnisciencia Jesús lo sabía. O sea que Jesús no está preguntando porque quería información, Jesús estaba preguntando porque quería demostrarle al padre de este muchacho que realmente esa situación le interesaba, que él tenía compasión de él, que él conocía el dolor y que él estaba ahí para ayudarlo. Que es algo que nosotros podemos ver, ¿cierto? La compasión que Jesús tiene al demostrarle de que Él comprendía el sufrimiento, que Él comprendía el dolor de él, de su esposa, de la familia cercana, de los amigos, al ver cómo este muchacho sufría su propio calvario, su propio dolor. Entonces, y no solamente eso, sino que también para nosotros como padres es un fuerte aliciente saber de que cuando nosotros tenemos problemas con nuestros hijos, podemos acercarnos a Dios, podemos buscar del Señor. Y que nunca vamos a encontrar a alguien que nos va a acusar o que nos va a juzgar, sino básicamente que nos va a demostrar que comprende nuestra situación, que comprende nuestro dolor, que comprende nuestro sufrimiento, que comprende lo que les pasa a cada uno de nuestros hijos. Y no solamente eso, sino que también Él tiene el poder para poder ayudarnos, ¿cierto? Él tiene la solución. En los versículos 21 y 22 el padre le responde, desde que era niño, y continúa diciendo, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. O sea, que quiere decir de que desde que este muchacho era un pequeño, no se dice cómo, no se sabe
cuáles fueron las circunstancias, pero este niño llegó a estar poseído por un demonio desde muy pequeño. Y desde muy pequeño, este demonio trató de poder quitarle la vida, echándolo al fuego y tirándolo al agua para que se ahogara. O sea, que de una u otra manera, el motivo o el objetivo que tenía este demonio que lo poseía era destruirlo. No solamente destruir la vida de este pequeño, sino también destruir la vida de esa familia, de ese hogar. O sea que era un drama familiar completo, no solamente era la vida del muchacho. Ahora, solamente tratemos de imaginarnos la condición en la que se encontraba este muchacho en este momento del relato. Debe haber sido una situación lamentable el poder ver a este muchacho, un cuadro difícil. Ver a un adolescente o un joven, no se sabe cuántos años tenía, golpeado, con cicatrices por todo el cuerpo, con quemaduras por todo el cuerpo. Aparte de eso, quizás siendo consciente de lo que pasaba, pero no pudiendo expresar sus emociones o lo que sentía por causa de que este espíritu le había quitado el habla. Entonces era una situación completamente difícil, muy, muy terrible, muy trágica para esa familia. Pero no solamente eso, sino que imaginemos también la vida que llevan los padres, ¿cierto? O sea, viviendo en constante temor de que su hijo muriera de un momento al otro, sin saber en qué momento el espíritu demoníaco se iba a manifestar en la vida de su hijo y lo iba a tratar de eliminar. Era un trabajo, me imagino, de 24 horas sobre 24, 7 días a la semana, los 31 días del mes, ¿cierto? Cuidando a este muchacho, velando por él, constantemente en tensión, en temor, sufriendo. Era una situación terrible, ¿cierto? Y al ver que los discípulos no habían podido hacer nada para poder ayudarlo, el hombre ahora se dirige a Jesús y en el versículo 22 le dice: Señor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y es muy interesante considerar las palabras que el Padre dice en este momento: si puedes hacer algo. Porque las palabras de este hombre se pueden comprender cuando uno analiza el pasaje, ya que en un primer momento este hombre había confiado en que los discípulos de Jesús podían sanar a su hijo, y cuando no lo pudieron hacer, su fe o su confianza, poca confianza que tenía, disminuyó mucho más todavía. Y es por eso que le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ahora, antes de seguir con el análisis de este pasaje, me gustaría resaltar una lección muy importante para nuestras vidas. Y tiene que ver con el hecho de que nuestra incredulidad o nuestra falta de fe en la vida cristiana o para servir al Señor perjudica directamente el testimonio del Señor Jesús. Y perjudica directamente el testimonio de la iglesia cristiana. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, los rabinos enseñaban lo siguiente. Y ellos decían de que el enviado por un hombre era como el hombre mismo, o era como el maestro mismo. En otras palabras, que el mensajero, la persona que era enviada por un maestro, era el representante de él. Lo representaba, ¿cierto? Es una frase que formaba parte de la enseñanza, de la cultura, de las tradiciones, lo que sea. Pero ellos consideraban que era así. Ahora, muy probablemente, en eso giraba la discusión que los discípulos, los 9 discípulos que se quedaron sin acompañar a Jesús a la montaña, estaban teniendo con los maestros de la ley. Porque no hubiese sido raro que los maestros de la ley acusaran a los discípulos de ser unos farsantes porque no podían hacer lo que realmente en algún momento hicieron, o no podían expulsar un demonio como la gente decía que Jesús lo llevaba a cabo. Entonces, no solamente ellos realmente fueron acusados de farsantes, sino también el mismo Señor Jesús. Y eso lo entendemos porque este hombre dice: si tú puedes hacer algo.
O sea que básicamente no está diciendo si tú quieres, sino está diciendo si tú puedes. Y está poniendo en tela de juicio la capacidad de Jesús para poder llevar a cabo esa expulsión de este demonio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Y qué es lo que forma parte de esta lección? Es de que el resultado es que la gente se forma una mala imagen y se forma una mala opinión de Jesús como alguien que no puede hacer nada por ellos. Y por otro lado, la gente termina pensando que el cristianismo es una religión fría e indiferente como las muchas que existen en este mundo, ¿cierto? Todo eso por causa de que realmente la iglesia no puede llevar a cabo la obra de Dios con el respaldo de Dios. Y no puede llevar a cabo la obra de Dios con el respaldo de Dios por la falta de fe. Simplemente eso. Eso es lo que dice el pasaje. No sé si llegado este momento nos damos cuenta de cuán seria es la falta de fe en la vida de los hijos de Dios, de nosotros como hijos de Dios. Es una situación que tiene consecuencias muy terribles. Es por eso que nosotros no podemos excusar nuestra falta de fe. Es por eso que nosotros no podemos acomodarnos a nuestra falta de fe o a nuestra incredulidad. Es por eso que nosotros los cristianos no podemos tratar de esconder nuestra falta de fe. Deberíamos de afrontar esta situación porque es esa situación la que no solamente está trayendo dificultades a nuestra vida, sino que también está dando mal testimonio a la obra de Dios y aún al Señor mismo. Así de serio es. Y eso es lo que este pasaje nos muestra. Ahora, cuando Jesús escucha las palabras de este hombre, básicamente le responde inmediatamente y le dice, ¿cómo que sí puedo? O sea, en otras palabras le está diciendo, ¿estás bromeando? O le está diciendo, ¿tú no sabes con quién estás hablando? ¿Cómo me vas a decir que sí puedo? Para el que cree, todo es posible, dice el Señor. Y fíjense que es muy interesante porque la manera como Jesús le responde a este hombre gira más en función de la falta de fe de él que en la falta de poder en Jesús. O sea, no sé si me explico. O sea que básicamente la sanidad del muchacho no era una cuestión de la capacidad que Jesús tenía para sanar, sino que era una cuestión de la capacidad que el Padre tenía para creer. Entonces nosotros sabemos por la Biblia de que para Dios no hay nada imposible. El problema es que es imposible cuando nosotros no tenemos la fe que realmente deberíamos de tener. Y es por eso que nosotros vemos acá un juego de palabras en el versículo 22 y 23, porque por un lado el Padre le dice, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y por otro lado es como si Jesús le dijera, y si tú puedes creer, entonces todo va a ser posible, ¿cierto? Es básicamente eso lo que Jesús le está diciendo. Ahora, permítame hacerle una advertencia sobre la manera como muchas personas interpretan el versículo 23. Porque este versículo ha sido muchas veces sacado fuera del contexto y lo presenta, y muchos cristianos lo presentan como una verdad que enseña que se puede lograr cualquier cosa creyendo en la oración y reclamando este versículo a Dios como si fuera una promesa, ¿cierto? Pero la realidad es que esta no es la manera correcta de interpretar este versículo. El problema que encuentra esta gente es cuando lee en este versículo la palabra todo. Entonces, cuando ellos leen en este versículo que todo es posible para el que cree, entonces ellos incluyen muchísimas cosas que desean que sucedan. O sea, en ese todo no está incluido lo que nosotros deseamos o lo que nosotros queremos, está incluido todo lo que forma parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, una cosa es tener una fe verdadera y otra cosa es la presunción, ¿cierto? Y la verdadera fe está basada en el conocimiento, no solamente de la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino también de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Pero la presunción está basada en lo que nosotros nos imaginamos o suponemos que Dios quiere para nosotros.
Y no solamente eso, sino que todo lo que nosotros deseamos y todo lo que nosotros queremos, solamente por el simple hecho de desearlo, Dios está comprometido en hacerlo. Pero no es así, ¿cierto? Una correcta interpretación de este pasaje debería llevarnos a pensar y a decir que todo lo que sea la voluntad de Dios para nosotros es posible si es que nosotros creemos. Es básicamente eso, sí. Así que la fe nunca debe ir más allá de las claras promesas de Dios. Lo que Dios ha prometido, eso Dios lo va a cumplir. Teniendo en cuenta cuál es su voluntad para nuestras vidas. Pero Dios no está comprometido a poder darnos todo lo que nosotros deseamos y todo lo que nosotros queremos. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y Dios sabe qué es lo que realmente nos va a dar y cómo satisface nuestras necesidades y qué es lo que va a hacer, en qué momento va a responder nuestra oración, en cómo nos va a sacar adelante. Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Pero las cosas no se hacen como nosotros queremos o deseamos. Las cosas se hacen como Dios quiere. Y todo es posible si nosotros creemos, pero todo aquello que es posible que está enmarcado dentro de la voluntad de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, el versículo 24 nos dice que el padre, el muchacho exclamó y dijo, sí creo, ayúdame en mi poca fe. O sea que este hombre ha escuchado las palabras de Jesús. Y no solamente eso, sino que en cierta manera cree que Jesús puede expulsar al demonio. Pero sabe que como todas las personas de su generación, él también es una persona incrédula, ¿cierto? Cree, pero todavía estaba lleno de dudas, no estaba absolutamente seguro. Así que por un lado este hombre sabe que Jesús puede ayudarlo, pero también es sincero y reconoce su propia debilidad. Y confiesa humildemente en este pasaje, Señor, yo creo en ti, ¿cierto? Creo en tu poder, pero mi fe es muy débil, ayúdame a crecer en mi fe. Es básicamente lo que este hombre está diciendo. Y lo que más resalta de las palabras de este hombre es su honestidad y su sinceridad. Porque él está siendo honesto en reconocer cuál era su problema. Ojalá nosotros también fuéramos honestos y sinceros y pudiéramos reconocer nuestra falta de fe y no fuéramos por ahí presentándonos como creyentes muy fuertes, creyentes que nunca pasamos ninguna crisis de fe, ningún momento de debilidad. Queremos presentarnos ante los demás como que todo va bien y muy pocas veces somos lo suficientemente honestos o sinceros para reconocer que no todo está bien, que luchamos también con las dudas, que también tenemos crisis de fe, que también tenemos una fe débil. Y déjeme decirle de que mientras que nosotros estemos en este mundo y no hayamos llegado a la presencia de Dios, siempre vamos a tener el mismo problema. Ese es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Y eso es lo que nosotros vemos en este pasaje, ¿cierto? Así que como creyentes no deberíamos de tener miedo de poder admitir que nuestra fe es débil y que muchas veces nuestra fe desfallece. No deberíamos de tener miedo en admitir. Porque un verdadero creyente es aquel que honestamente reconoce que muchas veces tiene dudas, que no confía en Dios como debería de hacerlo, ¿cierto? Aparte de eso, que es muy bueno admitir y reconocer que necesitamos ayuda, porque lo contrario es el orgullo. Entonces, lo que debe de realmente demostrarse en nuestras vidas es de que somos honestos, que somos sinceros y sobre todo que somos humildes, ¿cierto? Y esto lo vemos en el hecho de que Jesús no reprende a este hombre. O sea, no le llama la atención, sino más bien él reconoce su confesión honesta y sincera. Y no solamente eso, sino que lo ayuda, ¿cierto? O sea que lo que nosotros podemos ver es de que este tipo de actitud es la que realmente Dios respalda y la que Dios espera. Dios reconoce a las personas que son honestas, a las personas que son sinceras, a las personas que claman a Él y dicen, ayúdame a crecer en la fe, ayúdame en mi poca fe. Yo creo en ti, pero mi fe desfallece, mi fe flaquea. Las circunstancias que vivo son tan difíciles que a veces no puedo mantener mi fe constante en ti. Y siempre desvío mi mirada, pero por favor, ayúdame. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Así que una fe que se declara públicamente y al mismo tiempo reconoce sus propias debilidades y pide ayuda, esa es una fe real. Ese es un verdadero creyente.
Ahora, en el versículo 25 dice, al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, respondió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. O sea, lo que nosotros vemos es que Jesús responde a la necesidad que tenía este hombre, a la situación que estaba viviendo este muchacho. Lo hace con autoridad, porque la Biblia nos enseña que Jesús tenía autoridad sobre los demonios y que Dios tiene autoridad sobre los demonios y que los demonios no pueden hacer más allá de lo que Dios les permite hacer. Entonces nosotros vemos cómo Jesús le dice a este espíritu que salga del muchacho y que jamás vuelva a entrar, ¿cierto? Que jamás vuelva a entrar. Ahora, a diferencia de los discípulos que no pudieron hacer nada en medio de esta situación, nosotros vemos la autoridad de Jesús, ¿cierto? La autoridad de Jesús, una autoridad que ya en algún momento los discípulos habían visto también en su propia vida. Ellos también habían visto cómo por su palabra los demonios habían sido expulsados. Pero este es un nuevo momento, una nueva oportunidad en la cual Jesús les muestra de qué autoridad les estaba hablando, ¿cierto? Y qué tipo de autoridad les había dado. Tal autoridad que le ordenó al demonio que no volviera más. Eso significa de que realmente este niño fue liberado, este muchacho fue liberado y nunca más volvió a tener este problema. Nunca más volvió a ser poseído por el demonio. Nunca más volvió a ser una fuente de tristeza, de dolor, de sufrimiento para sus padres. Jesús hizo la obra y Jesús hizo la obra perfecta como siempre Jesús lo sabe hacer y como siempre Dios lo hace. Quedó liberado por completo. En el versículo 26, Marcos relata lo que sucedió después de que Jesús emitiera esa orden y dice, el espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Entonces, nuevamente menciono, el contraste entre lo que Jesús hizo y lo que los discípulos no pudieron hacer, no podía ser mayor, ¿cierto? Y fíjese que a partir de este momento, los maestros de la ley ya no son mencionados más en este relato. Maestros de la ley que en el inicio del relato, en el versículo 14, estaban discutiendo con los discípulos, aprovechando la oportunidad de haber sido testigos de la incapacidad de ellos para poder llevar a cabo algo que en un momento anterior ellos habían llevado a cabo. O sea, habían sido testigos del fracaso y habían tratado de humillar a los discípulos, pero acá nosotros vemos de que ya no aparecen más en el relato, ¿cierto? Ya no aparecen más. Lo que estuvieron debatiendo con los discípulos cayó por tierra en el momento que Jesús demostró el poder que él tenía, la autoridad que él tenía sobre los demonios y al entregarle a este padre a su hijo sano y salvo. Quizás estaban regresando a su casa ahora ellos siendo los humillados, ¿cierto? Avergonzados, tan igual de avergonzados como lo estuvieron probablemente los discípulos de Jesús en este momento. Entonces, los discípulos de Jesús fracasaron, pero Jesús no. La fe y la honestidad de este pobre padre fueron recompensadas en el momento que Jesús toma la mano de ese muchacho que según las personas que estaban presentes decían, se ha muerto, lo levanta y se lo entrega a su padre. Y le dice, es como que si dijera, aquí está tu hijo, ya no va a haber más dificultad ni más problemas con él. En los versículos 28-29 leemos lo siguiente, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús le responde, esta clase de demonios solamente puede ser expulsada a fuerza de oración. O sea que Jesús aprovecha la oportunidad para explicarles que los espíritus malignos responden solamente al poder ilimitado de Dios. Solamente responden al poder de Dios, al respaldo de Dios. Y este poder o este respaldo de Dios puede obtenerse a través de una vida de dependencia de Dios. Y la mejor manera que nosotros demostramos dependencia de Dios es a través de la oración. O sea que básicamente, como los discípulos no lo hicieron, o no lograron liberar a este muchacho de ese demonio,
la conclusión es de que ellos fracasaron, no lo lograron, de acuerdo a la palabra del Padre. Y no lo lograron porque quizás ellos se imaginaron que como ya en un tiempo pasado ellos habían hecho eso, habían expulsado demonios, se habían sanado enfermos y habían hecho milagros, entonces en esta oportunidad ellos también lo podían seguir haciendo. Probablemente se confiaron de que como ya una vez lo hicieron, entonces eso era algo que podían hacerlo. Lo que vemos en este relato es que de manera humillante aprendieron que las cosas no son así, algo que nosotros también tenemos que aprender. Porque los hijos de Dios debemos aprender de que no podemos hacer nada si no dependemos de Dios. Todo lo que hacemos en Dios, por Dios y para Dios, lo tenemos que hacer dependiendo de Él, dependiendo constantemente de Él. Y eso sucede solamente cuando nosotros buscamos a Dios, cuando oramos a Dios, cuando nos acercamos a Dios. Fíjese que a diferencia de cómo muchos han interpretado este pasaje, en ese pasaje Jesús no da una lección de cómo expulsar demonios ni cómo hacer milagros. El punto central de este pasaje, la lección que Jesús le va a dar a sus discípulos, es básicamente de la necesidad que tienen de tener fe, ¿cierto? La necesidad que tienen de obtener fe a través de la oración. Y esa es una realidad también para nuestras vidas, porque no podemos vivir la vida cristiana sin fe. Entramos a la vida cristiana por la fe y a partir de ese momento nuestra vida tiene que ser caracterizada por una fe constante en Dios. Ahora, según el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, él nos dice de que nosotros los cristianos vivimos por fe y no por vista. Es más, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que no podemos vivir una vida agradable a Dios con un corazón incrédulo, con un corazón lleno de dudas, con una vida que no confía en Dios, con una vida que solamente de palabras, de dientes para afuera, decimos que sí confiamos en Dios, pero por dentro, la duda, el temor nos carcome o nos destruye. No podemos hacerlo, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que el versículo 6 de Hebreos capítulo 11 dice: ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, esto realmente es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros lo busquemos y cuando lo busquemos lo hagamos con fe. Que cuando nosotros oremos con fe. Que podamos entender que si no tenemos fe, entonces a través de una vida de dependencia de Dios, de acercarnos a Dios, de tener comunión con Dios, vamos a poder crecer en la fe. Así que creemos y vivimos por la fe. Y la fe es la característica más notable de un cristiano. O sea, si un cristiano se da a conocer, se quiere dar a conocer, es por su fe. No es tanto por lo que haga, es por la fe y la confianza que tiene en Dios, por la dependencia que tenga en Él. En el versículo 30 leemos que dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Como lo dije al inicio, la segunda mitad del Evangelio de Marcos, ya la frecuencia de milagros va disminuyendo porque Jesús se aboca en este momento a preparar a sus discípulos. Entonces, a pesar de todo lo que Él estaba haciendo y mostrando el poder que Él tenía y revelándose a sus discípulos, por lo menos a 3 de ellos, demostrándoles su deidad, los discípulos todavía tenían mucho que aprender. Entonces Jesús básicamente lo que hace en esta nueva etapa de su ministerio es preparar a sus discípulos. No habrá más milagros públicos, no habrá más enseñanza a las multitudes. Jesús solamente se va a centrar a formar a los 12 discípulos. Y fue en este tiempo cuando Jesús vuelve a traer nuevamente a tocar el difícil tema de lo que le esperaba muy pronto. Y es por eso que una vez más Jesús le dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Ahora, Jesús ya ha hablado acerca de que va a ser asesinado. Jesús ya ha hablado acerca de cómo va a ser asesinado. Jesús ya ha mencionado que su muerte va a ser por manos de los líderes religiosos judíos. Jesús ya ha hablado acerca de la humillación que va a vivir en el capítulo 9 de Marcos, en ese capítulo, del versículo 12.
Pero ahora, en este momento, añade una enseñanza más. Y básicamente les enseña que su muerte se va a producir porque Él va a ser traicionado, va a ser entregado. Eso es lo que dice. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ahora, con estas palabras, Jesús no solamente está haciendo referencia al odioso, al vil, al despreciable acto de traición de Judas, sino que también realmente está haciendo mención o está haciendo referencia a cómo sería abandonado por todos sus discípulos en el momento que él fue arrestado. Pero sea como sea, desde el capítulo anterior nosotros vemos cómo Jesús va revelando cada vez más y más a los 12 discípulos lo que está por venir. Y cada vez que lo hace, los discípulos se muestran más confundidos. Y como dice Marcos en el versículo 32, dice, pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Ahora, ¿qué aplicación podemos sacar de esta sección de Marcos, de este pasaje? En este pasaje nosotros leemos de que los discípulos fracasaron en su intento de expulsar el demonio de la vida de este muchacho. Y la aplicación se vuelve bastante clara para usted y para mí, ¿cierto? Porque el Señor Jesús les enseñó que la ausencia de respaldo de Dios en el momento de expulsar al demonio se debió a la falta de fe que ellos tenían, a la falta de confianza. Y nuevamente repito, Jesús les había estado demostrando de una y otra manera qué es lo que Él podía hacer. Jesús era digno de confianza, Jesús es digno de confianza. Y fue su falta de fe en Él, en lo que podían hacer en el nombre de Él, en la autoridad que Él les había dado, lo que realmente exasperó al Señor y entristeció profundamente, ¿cierto? Entonces, la autoridad que Jesús les había delegado era efectiva solamente si se ejercía por la fe. Pero esta fe, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, debía ser cultivada a través de la oración, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ¿por qué los 9 discípulos fracasaron? ¿Por qué se descuidaron en su caminar espiritual con el Señor? Porque dejaron de confiar en el Señor, dejaron que su fe se debilitara, dejaron de depender en el poder de Dios y lo demostraron por su falta de oración, ¿cierto? Y siempre la falta de oración muestra que realmente nuestra fe no está haciendo lo que realmente Dios espera. O sea que no solamente la falta de oración demuestra que no tenemos comunión con Dios, sino que demuestra también el tipo de fe que nosotros llevamos o tenemos. Entonces, es algo que no podemos separar, ¿cierto? Es por esta misma razón que nosotros, que también somos incrédulos, que muchas veces no confiamos en Dios como deberíamos nosotros de buscar crecer en la fe. Y deberíamos dedicarnos más a crecer en nuestra confianza en Dios a través de la oración. Jesús sabe el tipo de fe que nosotros muchas veces manifestamos y que no es lo que Dios espera, ¿cierto? Pero algo que nosotros tenemos que recordar es que no es la fuerza de la fe ni la intensidad de la fe lo que el Señor busca. Lo que Él simplemente busca es un poco de fe. En el pasaje del Evangelio de Mateo, que es el pasaje paralelo a este del Evangelio de Marcos, vemos lo que Jesús dice al respecto. Le dice, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Así que lo que nosotros vemos es de que Dios simplemente nos pide que confiemos en Él. Nada más. Y que busquemos su poder, su respaldo, su presencia a través de la oración. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces en ese momento todo es posible, ¿cierto? Pero solamente será posible cuando nosotros confesemos como el padre de este muchacho, Señor, yo creo en ti, pero ayúdame en mi fe. Ayúdame con mi poca fe. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por
este tiempo en el cual tú hablas a nuestras vidas a través de este pasaje. Un pasaje que es muy impactante, un pasaje cargado de lecciones. Un pasaje que nos muestra, Señor, cuáles son las consecuencias de no confiar en ti, descuidar nuestra vida de oración. El fracaso, Señor, la impotencia, la incapacidad de poder ver el respaldo tuyo en nuestras vidas será aquello que constantemente cosechemos por nuestra falta de fe y por nuestra falta de oración. Señor, yo te ruego que tú nos ayudes a poder seguir creciendo, a seguir avanzando en nuestra fe. Reconocemos honesta y sinceramente que somos débiles de fe, que muchas veces dudamos, que muchas veces los problemas, las situaciones sobrepasan nuestra capacidad, nuestra confianza, que ponemos nuestra mirada en otras cosas, que desviamos, nos distraemos y que dejamos de confiar en ti. Señor, yo te ruego que tú nos ayudes a poder siempre poner nuestra mirada en ti, el autor y el consumador de nuestra fe. Es por fe que hemos venido a esta vida cristiana, a poder tener comunión contigo. Y es por la fe que deberíamos de vivir, Señor. No queremos desagradarte, demostrando en nuestras vidas que no creemos como deberíamos de creer en ti, porque eso es lo que tu palabra nos dice, que sin fe es imposible agradarte. Y lo que nosotros deseamos es agradarte constantemente. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a poder acercarnos más a ti, a tu presencia, a buscarte con todo nuestro corazón, a desarrollar esa disciplina en nuestras vidas. Señor, bendícenos, ayúdanos, porque hay grandes retos, grandes desafíos, grandes situaciones que vamos a enfrentar. Habrán personas que buscarán, Señor, ayuda, que se acercarán a nosotros, que se supone que tenemos la reputación de tener tu respaldo, oh Dios, que realmente ellos puedan encontrar la salida, la solución a sus problemas. Señor, yo te pido también por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, por esos padres, esas madres que están pasando momentos difíciles con sus hijos, que este pasaje también pueda ser un aliciente para ellos, de acercarse, Señor, a ti con sus dudas, con su poca fe, sabiendo de que tú no los vas a reprender, sino que por el contrario los vas a ayudar, Señor. Y te pido también por aquellos que no te conocen, que a través, Señor, de este pasaje, de esta meditación, ellos puedan llegar a conocerte y a entenderte, y que sus vidas puedan también llegar a ti, Señor, como este Padre, caer ante tus pies y pedirte que tú los ayudes. A pesar de que ellos tengan muchas dudas y a pesar de que sean personas que también forman parte de esta generación incrédula, Señor, que por esa confianza que pongan en ti, puedan llegar a conocerte y a poder vivir una vida diferente. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y esperamos que el próximo domingo sea aún de mucha más bendición. Que esta semana que comienza sea de bendición también para su vida, el trabajo, estudios, lo que estén haciendo. Y sigamos orando por toda esta situación que estamos viviendo. Que prontamente podamos tener la oportunidad de congregarnos, estar juntos. Así que confiados en eso, hermanos, sigamos pidiéndole al Señor, sigamos orando con fe. Amén. Que Dios le bendiga y hasta el próximo domingo.